Esperamos un momento antes de continuar. Me indica, por favor. Continuar, doctora, por favor. Listo, muchas gracias. Bien, vamos a continuar entonces. Estábamos viendo el tratamiento y el manejo en urgencias de la luxación anterior y posterior. Vemos de valorar los fluidos y ver la interconsulta con el médico de guardia, ¿no? Para valorar. El tratamiento debe ser la reducción para ver si es abierto o cerrado y de acuerdo a eso la elección, dependiendo de las características del paciente y la luxación. Bien. Ahora pasamos al muslo, diáfisis y diáfisis femoral. La epidemiología, esta va a ser típica de los pacientes jóvenes después de un accidente de tráfico o accidentes laborales, y esto va a ser una urgencia traumatológica. En las mujeres ancianas también después de una caída de su propia altura. En los signos y síntomas de la fractura de diáfisis femoral vamos a encontrar dolor, deformidad, un acortamiento, rotación externa del miembro. Acá debemos de tener muy en cuenta de que esta fractura puede causar shock hipovolémico, entonces debemos de estar alertas ante la urgencia. El diagnóstico, radiografía simple, ya sea anteroposterior y lateral. Además, es importante desvestir al paciente para ver posibles heridas y también descartar posibles fracturas abiertas. No quedarnos con la imagen simplemente de la de forma íntegra. Exploración neurovascular minuciosa también. El tratamiento, canalizar una vía periférica, ver la analítica de la coagulación, determinando el INR, cómo está la coagulación, la anticoagulación, ver la analgesia y valorar los fluidos. Una interconsulta de igual manera con el médico traumatólogo de guardia y normas quirúrgico. En las fracturas abiertas, sí o sí, debemos de iniciar un tratamiento antibiótico precoz. Tenemos la clasificación de las fracturas abiertas. Tenemos de tres tipos. El de tipo uno es una herida cutánea limpia de menos de 1 centímetro de diámetro, y la de entre 1 centímetro y 10 centímetros, que va a tener una lesión importante en las partes blandas. Y el de tipo 3 es ABC. En el A tenemos una herida mayor de 10 centímetros, pero tiene una adecuada cobertura ósea. En la B tenemos una importante lesión de las partes blandas con y en la C tenemos una lesión vascular que va a estar asociada y va a requerir valoración. Valoramos de acuerdo a la antibioticoterapia. Si es la de Gustilo 1, cefalosporina de tercera generación, intravenosa, durante 24 horas. El Gustilo 2, cefalospiración intravenosa más un aminoglucósito también intravenosa, entre 24 a 72 horas. Y si es un Gustilo 3, cefalosporina vascular, más o menos debemos de valorar un aminoglucósido 72 horas. Y bien, acá tenemos un pequeño algoritmo del dolor de cadera o músculo traumático. Valorar, ver la situación basal, ver la anatomía de su deambulación y tener una radiografía de la parte de la lesión. Si en la radiografía tenemos una fractura de diáfisis femoral, debemos de realizar una interconsulta con trauma, valorar la exploración neurovascular y constante, pasar también a la camilla si es que no está, canalizar la vía periférica y iniciar fluidoterapia, ver la analgesia y cursar la analítica del estudio preoperatorio. Si en la radiografía del dolor de la cadera o del muslo tenemos una luxación de cadera, directamente pasamos a trauma. Una fractura del acetábulo, una tomografía de pelvis sin contraste y la interconsulta con trauma. En la fractura de cadera, ver si es una fractura subcapital, pertrocántera,
pertrocanteria, perdón, y subtrocanteria. En todos los casos, la interconsulta con el trauma, obviamente, pasar a la camilla hacia el paciente, tener la canalización de las vías periféricas, la analgesia y ver la analítica con el estudio preoperatorio. Todas estas interconsultas, obviamente, tienen que hacer de característica de urgente, ¿no? Bien, ahora vemos las fracturas de la columna vertebral. Primero, teniendo una pequeña introducción, el traumatismo espinal es el daño secundario a un intercambio de energía entre la columna y entre un objeto o un sujeto. Esta lesión es bastante frecuente y tiene un potencial grave. Puede ir acompañada de un daño neurológico, que es indudable porque recordemos que la columna vertebral tiene a la médula espinal. Y el daño neurológico puede ir desde una paraplegia, una tetraplegia, inclusive la muerte. Las fracturas vertebrales son principalmente en las personas jóvenes de una edad media entre los 32 años y el 55% van a presentar entre las edades de los 16 y los 30 años. Bien, ahora vemos la clasificación de las fracturas según su localización, estabilidad y tratamiento más probable. Tenemos un trauma occipito cervical. La columna cervical alta es una región que es compleja porque acaban de intervenir factores óseos, factores ligamentosos y cada vértebra, recordando anatomía, va a tener su propia clasificación y va a requerir una valoración y decisión de tratamiento individualizado por la parte de neurocirugía. La clínica de un trauma occipito-cervical va a ser que implica la pérdida de conciencia, una afectación de pares bajos del par craneal 9, 10, 11 y 12 y un edema en la región en la región de transición cráneo-cervical. Esto va a tener mayor riesgo de mortalidad cuando existe una disociación occipito-atlantoidea. Para el diagnóstico, ante una sospecha de una fractura a este nivel, debemos de tener un collarín rígido y obviamente tener la interconsulta con la parte de neurocirugía de forma inmediata. Además, solicitar una tomografía cervical. El tratamiento es individualizado dependiendo de la lesión y de acuerdo a la necesidad también evaluar el collarín rígido, el alobés o una cirugía de fusión más una reducción de los fragmentos. En una cervical subaxial, desde C3 para abajo, las fracturas se van a clasificar de la siguiente manera, que lo vamos a desglosar. La de tipo A, B y C. La de tipo A vamos a tener A, 0, 1 y 2 que van a ser estables y A, 3 y 4 que son inestables. Las de tipo B van a ser inestables y las de C también. En la A tenemos aplastamiento vertebral con una integridad de los ligamentos longitudinales anterior y posterior. Acá debemos de tomar en cuenta el nivel cérvico-dorsal de las lesiones, clasificarlas como A, que si van a transformarse en tipo B o C. Tenemos de la A0 a la A4. La A0, fractura aislada de apófisis espinosa, lámina o apófisis transversa, son estables y usamos el collarín blando. En la A1 va a afectar solamente un platillo y no vamos a incluir el muro posterior. En la A2 se va a aplastar los platillos superiores e inferiores en plano coronal y no va a involucrar el muro posterior. En el A3 va a involucrar el muro posterior y va a afectar solo uno de los platillos. Ahora en el tipo de los elementos espinales en el plano vertical sin que exista un desplazamiento o dislocación. Acá también se subdivide en B1, B2 y B3. El B1 va a afectar elementos posteriores y hacia anterior solamente va a haber estructura ósea sin daño del disco vertebral. Acá normalmente es poco frecuente en el área cervical. En el B2 es una ruptura del complejo cápsulo ligamentario posterior, pero llegando hacia anterior por el disco o la faceta articular. El B3 ya es una ruptura que va desde el complejo anterior que es el posterior, que puede estar conservado, lo cual le va a dar mucho menos estabilidad. En el de tipo C tenemos las fracturas con desplazamiento o dislocación de fragmentos de un cuerpo vertebral con respecto a otro en cualquier dirección. Acá ya es una lesión del complejo, tanto anterior como posterior. Factores de riesgo. Hay una serie de factores de riesgo que se van a ver involucrados en la lesión espinal. Tenemos marcadores de alta probabilidad de lesión espinal y marcadores de baja probabilidad. La de alta probabilidad, primero, 5 años. Caída más de 1 metro.
una compresión axial, un accidente automovilístico que vaya a más de 80 kilómetros hora, colileta, una intoxicación y una focalidad neurológica. Marcadores de baja probabilidad de lesión espinal, tenemos una colisión de automóvil, pero desde la parte que el inicio del dolor no sea inmediato, sino que sea diferido, que no exista dolor al palpar las apófisis espinosas y que el paciente se encuentre sentado en la sala de urgencias, ¿no? El diagnóstico para esto es primero la anamnesis, valorar el ABCDE que habíamos visto, ya, ver el mecanismo de lesión, el mecanismo del trauma, es decir, el mecanismo de la flexión compresión, si es axial compresión, flexión distal, ver el tiempo desde el traumatismo, desde lo que ha sucedido, ver las características del dolor de acuerdo a la cronología, el inicio del dolor, si es medio, ver si existe irradiación, etcétera. Interrogar también lesiones medulares o radiculares. En cuanto a la exploración física, la escala empleada va a ser la escala de Asia. La inspección, la postura del paciente, ver cómo está la alineación de la columna, si presenta hematomas, realizar un balance motor activo y pasivo de la columna y ver si es dolorosa, ver la palpación de la musculatura paravertebral con el fin de valorar zonas que están contracturadas. También palpar las apófisis espinosas es muy importante, valorar la marcha en caso de que sea posible, ver cómo está la fuerza muscular de los diferentes grupos musculares, la sensibilidad tacto-analgesia, ver los reflejos, el Hoffman y el reflejo cutáneo plantar. Y en caso de que el paciente tenga síntomas neurológicos, salvo existan parestesias leves, se debe inmovilizar al paciente y realizar estudios de imagen. La movilización del paciente con una lesión espinal inestable podría ocasionar lesiones irreversibles y es por eso que debemos inmovilizar. Bien, tenemos también acá un cuadro para ver cómo es las características, ¿no? Sí, es decir, en qué tipo de vértebra y qué es lo que sucede. Entre la C2 y C5 tenemos la parálisis de algunos de los músculos que se utilizan para respirar y todos los músculos de los brazos y piernas. En general, una fractura a nivel de C2 y C5 va a ser mortal, salvo que exista una respiración asistida. Una fractura entre C5 y C6 es un parálisis de las piernas, del tronco, de la mano y de la muñeca. También puede existir debilidad en los músculos que pueden mover el hombro y el codo. A nivel de C6 y C7 puede existir una parálisis de piernas, tronco y parte de muñecas y manos. C7 y C8, parálisis de las piernas, troncos y manos. C8 y T1, una parálisis de las piernas y tronco, debilidad a nivel de dedos y manos. El síndrome de Horner, recordando que es el párpado caído, la ptosis palpebral, la pupila constreñida, es decir, la miosis, y la sudoración reducida de un lado de la cara. Y la posibilidad del movimiento normal en los hombros y codos. En cuanto a los estudios de imagen, tenemos la radiografía simple antero, posterior y lateral. Acá son rápidas estas radiografías, pero de baja sensibilidad. No van a permitir diagnosticar todas las fracturas y también se debe realizar ante la sospecha de lesión cervical. La tomografía tiene mayor sensibilidad y especificidad que llega inclusive hasta el 100%. Se debe solicitar si hay una radiografía patológica, si es un trauma de alta energía o hay una presencia de factores de riesgo de alta lesión medular, o si es un paciente politraumatizado o con una focalidad neurológica. En cuanto a la resonancia magnética, es principalmente usada para valorar lesiones ligamentarias, ver la lesión del disco intervertebral o una lesión medular. Tiene una sensibilidad bastante alta, cerca al 100%. Se debe valorar en urgencia si es que se tiene una tomografía patológica con una ocupación del canal medular y una focalidad neurológica. En cuanto al tratamiento, siempre es importante tener la valoración de neurocirugía y individualizar el caso, ¿no? En función a la clínica presentada de tipo de fractura, vamos a valorar si se requiere una alta a domicilio con analgesia, valorando siempre la medicación hasta el control del dolor de manera ascendente, una escalera ascendente, y si hay una lesión si hay una lesión en cuanto a la revisión de las consultas, de acuerdo a la tomografía cervical, se debe realizar un control en las 6 semanas. Ingreso a observación también podría ser otro tipo de función clínica, donde puede ser para la vigilancia neurológica estrecha y esperar completar el manejo diagnóstico y terapéutico, y si es que presentaría una focalidad de una fractura,
ver, disuadirla, ¿no? Y ver un tratamiento no conservador. En cuanto a recomendaciones posturales para los pacientes, debemos de indicar reposo en cama y collarín. Si el paciente ingresa a UTI, va a ingresar obviamente si es que hay una inestabilidad hemodinámica, una insuficiencia respiratoria o una lesión medular encima del C5, que sabemos que tiene un potencial de lesión medular con alta afectación respiratoria. Se debe individualizar cada caso. Y aquí tenemos un pequeño algoritmo de un trauma cervical que realizamos. Primero vemos si hay una focalidad neurológica. Si nuestra respuesta es sí, debemos de inmovilizar una tomografía cervical, una interconsulta con neurocirugía y rehabilitación y valorar una resonancia magnética de cervix. Además, valorar la inestabilidad hemodinámica o la afectación respiratoria para ver si el paciente tiene que tener una interconsulta con UCI y valorar la lesión medular encima de la C5. La focalidad neurológica, en caso de que la respuesta sea no y no tenga, debemos de ver si hay un factor de riesgo bajo o alto. Si hay un factor de riesgo bajo, una radiografía anteroposterior y lateral. En caso de que sea normal, nos vamos acá, ¿no? En caso de que sea patológica, una interconsulta con neurocirugía, ver la observación y en caso de cuanto a la observación, debemos de valorar el reposo, el collarín, el manejo conservador versus el quirúrgico, una analgesia intravenosa y una dieta absoluta. Si en la interconsulta con neurocirugía decidimos alta, se debe citar con neurocirugía nuevamente en 6 semanas con una tomografía cervical de control. Si en la radiografía anteroposterior y lateral que hemos realizado es realizar una analgesia con paracetamol a 650 miligramos cada 8 horas o metabizol 578 miligramos cada 8 horas o 2 miligramos cada 8 horas. Y si es que se precisa, escalar, ¿no? En la valoración de acuerdo al dolor. Ahora, neurológica también no tenemos, pero tiene más de un factor de riesgo. Realizar la inmovilización, una tomografía cervical, tomografía cervical es normal, analgesia y la alta. Si la tomografía cervical es patológica, una interconsulta con neurocirugía y observación. En la observación en cama y el collarín que no sea no rígido. Bien, en cuanto a, también vemos un poco las fracturas producir por una distribución bimodal, ¿no? Que habíamos indicado. La clasificación neurológica de la AO es la de Ospin Classification, de fracturas más o menos inestables. Tipo A, B y C. El de tipo A, lesiones por compresión, que habíamos dicho, fracturas en cuña por compresión. La A2, fracturas de diábolo, fractura y la A4, fracturas preestallido completo. La de tipo B son lesiones en banda de tensión. Tenemos B1, B2 y B3. La B1 es la fractura de Chains, de chance, que también se denomina, con una afectación de los elementos posteriores. La B2, una fractura con una lesión osteoligamentosa. Y la B3, una fractura por hiperextensión. La tipo C ya es una lesión con un desplazamiento y una luxación agregada. Bien, en cuanto a la clínica, pues vamos a tener una lumbalgia aguda por el traumatismo de alta energía. Explorando, vamos a encontrar signos cutáneos como ser la abrasión, la equimosis, la tumefacción blanda. Vamos a palpar la columna vertebral, vamos a buscar puntos dolorosos que nos orienten hacia la lesión. Dentro de la exploración neurológica, vamos a buscar la focalidad que nos vaya a orientar la afectación medular. Dentro de las pruebas complementarias tenemos la radiografía anteroposterior y lateral de la columna vertebral, donde vamos a ver los datos que nos indiquen las fracturas vertebrales, como por ejemplo la pérdida de altura, un acuñamiento o las líneas de fractura que es en cualquiera de los componentes vertebrales. Una tomografía se va a emplear para detectar fracturas ocultas, también para evaluar otras fracturas que no se aprecian en las radiografías simples. Las indicaciones de una tomografía urgente van a ser un traumatismo de alta energía, si es un paciente politraumatizado, criterios de alto riesgo de lesión, como ser una neoplasia activa, un riesgo de osteopenia, una sospecha de fractura radiológica con sospecha de inestabilidad, enfermedades que causen rigidez o debilidad de la columna vertebral, que ya sean neurodegenerativas, y en caso de la resonancia magnética, normalmente está en desuso por la falta de disponibilidad, sin embargo, se va a emplear en aquellos pacientes que tengan una focalidad neurológica.
Manejo y tratamiento del paciente, pues acá vamos a evaluar los signos de inestabilidad de la fractura. Vamos a valorar de acuerdo a la puntuación de gravedad y la clasificación de la lesión dorsolumbar. Acá tenemos tres características, de acuerdo a la morfología, al estado neurológico y a la integridad de los elementos posteriores. De acuerdo a la morfología, si tiene una compresión es 1, estallido 2, traslación o rotación 3 y distracción 4. En el estado neurológico, si está intacto, tiene un valor de 0, raíz nerviosa 2, lesión medular completa 2, lesión medular incompleta 3 y un síndrome de la cola de caballo 3. En cuanto a la integridad de los elementos posteriores, si están intactos, tienen valor de 0, indeterminada 2 y lesionados 3. Ahora, ¿qué significan esos valores? Menor o igual a 3, tratamiento no quirúrgico. Mayor o igual a 5, tratamiento quirúrgico. Puntuación de 4 se va a decidir de acuerdo al caso. El tratamiento al alta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, analgesia habitual, que serían los AINES, paracetamol, metamizol, cada 8 horas, teniendo en cuenta las alergias y las comorbilidades, además de la intensidad del dolor, de acuerdo a la escala de EDA. Comenzamos el primer escalón, intercalamos y añadimos opioides menores o mayores de acuerdo a la evaluación. El reposo en cama durante 2 semanas, no hay necesidad de material protésico. Ver la anticoagulación a dosis profiláctica. Ver la inmovilización posterior progresiva con una órtesis y la revisión en las consultas con la parte traumatológica, ¿no? El tratamiento conservador con corsé, ¿a qué se refiere esto? Se va a emplear en pacientes que no tengan un deterioro neurológico y tengan fracturas estables. En las fracturas por compresión, lesiones de uno de la columna de Dennis y las lesiones de tipo A, de acuerdo a la clasificación A0 AO que habíamos revisado, ¿no? Y las puntuaciones también que sean inferiores a 4 puntos. El tratamiento conservador inicial va a ser primera y segunda semana en descarga, no se realizan movimientos de carga axial en la columna, es decir, no puede deambular ni ponerse de pie ni sentado. En la semana 3 y 4 está permitido la sedestación y la deambulación que se asocie a una inmovilización de la columna con corsé. Y ya cuando pase un mes se valora, de acuerdo si existe un daño o un acuñamiento, la sifosis del paciente y valoramos la tolerancia a la órtesis. También en la literatura no indica muy claro la órtesis en cada caso, de acuerdo a que hay un amplio abanico de posibilidades. Entonces, normalmente se dice una faja lumbar si se trata de una órtesis blanda que se puede usar para proteger la zona lumbar. Esto es una indicación cuando existen dolores crónicos o recurrentes en la zona lumbar y no existen fracturas asociadas. La órtesis lumbosacra se suelen tratarse, es decir, son órtesis rígidas o semirrígidas que normalmente se van a emplear como manejo conservador en las fracturas por debajo del nivel L1. Este tipo de corsé va a servir para descargar la lesión lumbosacra y con esto vamos a conseguir un aumento de la estabilidad en la región. Seleccionando el grado de rigidez también es que debemos de valorar. Son las más observador de la fractura por encima del nivel L1. Bien, entonces acá ya para concluir vamos acercándonos. Tenemos acá un algoritmo de los síntomas compatibles. Vemos de realizar la radiografía anteroposterior y lateral, estabilizar al paciente en la sala de emergencias y de altura, ¿no? Bien, en cuanto a las lesiones musculotendinosas y asociadas, prácticamente están relacionadas con realizar la inmovilización. Y acá ya vamos avanzando para terminar. Las inmovilizaciones y los dispositivos de fijación. Acá vemos que son los de en el tipo blando es espiral circular, en los rígidos férulas, los yesos cerrados, las tracciones y las órtesis. Vemos los principios de dejar las articulaciones en acá y vemos cómo debe de ser la valoración, ¿no? Acá tenemos un múltiples, tenemos el cabestrillo, la fractura de clavícula, braquipalmar o braquimetacarpiano. Tenemos también a la coadaptación, que va a tener un refuerzo, y la pinza en azúcar que va a ir desde los metacarpianos por la cara dorsal, ¿no? Rodeando el codo hasta el pliegue palmar distal. Tenemos el intrínseco plus de canoa cubital y la del palmar, que son otros tipos de inmovilizaciones. Tenemos de la
y la férula digital, también de igual manera en caso de las falanges, en cuanto a la sábana, para la parte de la pelvis, el yugo, en cuanto al dedo, y la suropedia que va a ir desde la pierna, ¿no? Hasta la articulación metatarsofalángica. La inguino malleolar o inguino pélvica y la férula nu de la pierna y la pinza en azúcar de tobillo. Y por último, ya concluyendo las complicaciones del trauma y las fracturas, acá únicamente mencionamos entre las fracturas agudas, complicaciones agudas, perdón, la fractura abierta, el síndrome compartimental, la lesión nervioso-vascular y los embolismos. Y entre las complicaciones crónicas tenemos alteraciones de la consolidación, necrosis avascular y síndrome del dolor regional complejo, además de miositis osificante. Entonces acá vemos que hay una amplia gama de otras complicaciones como una isquemia, miositis, alteraciones del crecimiento, osteoporosis, lesión de los vasos, etcétera, ¿no? Que pueden ser complicaciones debido a este tipo de fracturas. Bien, con eso concluimos el tema. La bibliografía utilizada es la siguiente que se lo presento acá. Les agradezco mucho por su atención y en caso de que hubiera alguna duda o pregunta, lo pueden escribir al chat de Zoom en este momento, por favor. Muy bien, únicamente recordarles que pueden adquirir el material, las diapositivas, la clase grabada, los videos, contactándose con los asesores de la consultora y de igual manera si requieren la certificación de la ponencia. Muy bien. Si no hay ninguna duda o inquietud, yo me despido. Les agradezco mucho por su atención y que tengan muy buenas noches.